Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jon Teus de observarelcielo.com. Un placer teneros como escuchantes de estos podcasts sobre astronomía. Comenzamos. Bueno, pues hoy nos toca hablar de nuevo de refractores, pero de un tipo distinto, el siguiente escalón. En el podcast anterior que hablábamos de telescopios refractores, hablábamos de los refractores sencillos, los más económicos, que son los refractores acromáticos. Hoy vamos a hablar de un tipo de refractor que a mí me encanta, que son los refractores dobletes ED. Es decir, un telescopio que prácticamente casi elimina el cromatismo que nos da un acromático y que por tanto su calidad de imagen es mucho mejor que la de un refractor acromático. Bien, bueno, a mí es una familia de telescopios refractores que es probablemente la que más me gusta. Bien, ¿cómo que te gusta más un doblete que un triplete? Me gusta por su relación calidad-precio. Es decir, un triplete puede costar 4 veces más que un doblete de la misma abertura y no vas a ver 4 veces mejor. Lo explicaremos bien, los matices que tienen, cuando hablemos de refractores tripletes, que será el próximo podcast. Pero me gustan por ese motivo, porque dices, no son muy caros y para un observador, para un observador, hablamos de observación, un doblete de bien elegido es una auténtica fiesta, es un telescopio maravilloso. Ojo, con una ventaja muy importante respecto a los tripletes en cuanto a mecánica, su peso. Los tripletes pesan mucho en su objetivo, son 3 lentes y se nota. Por tanto, es una ventajilla más que tenemos con los dobletes ED. Pero, en principio, lo realmente importante es explicar, vamos a empezar explicando qué es un doblete ED. Bien, las dos siglas ED, E de España, D de Dinamarca, significan vidrio de baja dispersión. Es decir, son calidades de vidrio óptico mejores que las que usa un acromático. Son vidrios de baja dispersión, por tanto, son lentes que prácticamente, como decía antes, nos eliminan de un plumazo ese halo azulado que veíamos antes en los acromáticos, ¿no? Y por tanto nos corrige la variación cromática de una manera casi perfecta. Siempre queda un resquicio, pero que se nota solo con estrellas blancas brillantes, en fin, o si el doblete D no es del todo lo bueno que debería de ser, que también pasa. Esto es como todo, hay tantos modelos, luego hablaremos un poco de esto, cuáles son los más adecuados, hay tantos modelos, la jungla de oferta es tan grande que los hay también dobletes D que flaquean un poco. Bueno, vidrio de baja dispersión, lo cual, como decía, elimina el cromatismo, pero lo más importante, no solo el cromatismo, hace todo el conjunto de aberraciones lo mejora. Ahí donde se nos quedaba un acromático bueno de 102, normalmente en un promedio se va a quedar en esos 200 aumentos. Se va a quedar en esa regla de aumentos máximos doble de mi abertura en milímetros. Es decir, si tengo un 100 milímetros, el aumento máximo será de 200. Pero es que cuando cogemos un ED de igual abertura, bueno, es que la diferencia evidentemente es muy grande. Podemos sobrepasar con mucha más facilidad esta regla de amplificación máxima doble de mi abertura en milímetros. Con un 80 ED, por ejemplo, que en teoría debería de llegar a unos 160, 180 aumentos, yo he estado viendo planetas con 220 y la Luna pues casi con 300 y es solo un 80. Esa es la gran ventaja que tienes que tener en cuenta, sobre todo de un doblete ED respecto a un acromático. Mejora mucho, alarga, amplía mucho más el poder ampliar más la imagen, evidentemente salvaguardando, teniendo calidad de observación, pues no nos sirve, ¿no? Por tanto, esta es una de las grandes ventajas de los telescopios refractores ED. Hay muchos tipos de vidrios ED, pero sí que tenemos, alguno que destaca respecto a los demás. El FPL53, desde luego, es uno de los vidrios de baja dispersión que mejor se hacen. Se les llama un poco de fluorita sintética, ¿no? Queda muy bien. La fluorita, recordemos que era el fluoruro de calcio. Son lentes, se llaman lentes de fluorita,
que tenían muy bajo índice de dispersión cromática, por eso eran muy utilizados. El problema es que creo que contamina demasiado su elaboración y los han dejado de fabricar. Alguno creo que queda de fluorita, pero se ven pocos telescopios con lentes de fluorita. De hecho, no hace ya ni falta, es decir, las lentes de baja dispersión, digamos, modernas, no necesitan ser ya de fluorita. Bien, el FPL53 es una garantía. Generalmente, si tienes un doble TD y pone que es de vidrio FPL53 y encima, ahora viene la otra parte buena, tiene una relación focal de F7, F6.9 como mucho, F7.5. Bueno, si es F7 o esa relación focal, dar casi por hecho que ópticamente, si está bien puesto a punto, como siempre, va a ser buen telescopio. Y aquí estamos con la relación focal. La relación focal probablemente, en mi opinión, es el dato de los tres que tiene un telescopio, que es abertura, distancia focal primaria y relación focal, el dato que más determina la calidad de un telescopio, que más determina la personalidad de un telescopio. Vale, estamos en la observación. Bien, doblete SD. No, cógetelo F7 si quieres observar bien. F7, F6.9 como mucho, F7.5. Hay excepciones, pero en general, si vas a un F7 como promedio, vas por buen camino. Ejemplos tenemos, bueno, el Evostar Skywatcher 80ED es un 80 F7.5. Es un telescopio maravilloso que cuesta muy poquito dinero. El Skywatcher 120D es un pedazo de telescopio. Un pedazo de telescopio. Lo pones con una ioptron azimutal, una Z Pro, por ejemplo, que puede con él, y tienes un telescopio urbano de terraza maravilloso. Si quieres ecuatorial, le pones una EQ6 al 120 y está encantado el telescopio, es muy estable. Es un tubo largo ya, cuidado, y que pesa un poquito, ya 120 milímetros, ya las lentes pesan más, ¿no? El TS Optics 102 F7 FPL53 es muy buen tubo. El 115 F7 también es excelente. El William Optics, hay un William Optics, el AP81, que es un F6.9, joder, ese tubo trabaja de maravilla, en visual y en foto, ¿no? Y por precios, pues mucho más aceptables que los de un triplete, que son ya cosas casi a veces, aunque cada vez están más alcanzables, más a nuestro alcance, son telescopios realmente ya caros. Son tubos que vienen ya más cuidados de fábrica que los acromáticos, en sentido de su puesta a punto. Es decir, es más complicado, bueno, hay sorpresas también, pero es más complicado encontrarte descolimaciones o cosas raras en un doblete ED que en un acromático, ¿no? TS Optics es un poco, bueno, a veces la campeona en estos controles de calidad un poquito superficiales, ¿no? No es habitual, es cierto, no es ni de lejos como la descolimación de un Maksutov Cassegrain, por ejemplo, que vienen casi todos descolimados, o no es ni de lejos parecido como a los defectos con los que vienen los refractores acromáticos sencillos de iniciación, que ahí flaquean estadísticamente muchísimos más. Pero en TS, cuidado, si me preguntaseis, oye, John, ¿en qué marca darías más importancia a la revisión del tubo? Diría, pues en TS Optics. Antes que en Skywatcher, ¿eh? Sí, es decir, y esto es así, me he encontrado ya son 17, 18 años ya que tengo la tienda, los Skywatcher ED, muy pocos me han venido descolimados o con defectos ópticos de fábrica que no puedes corregir. Recordar que son dobletes prácticamente todos. Yo es que creo que pues fijaros ahora mismo de cabeza no recuerdo ningún doblete D que sea con el objetivo colimable. Hay más acromáticos colimables que telescopios ED colimables. Los que ya son de más abertura puede ser que ya sea más habitual que se puedan colimar. Pero generalmente son celdas que no son colimables. Por tanto, esto es importante que te venga bien de fábrica, porque es que no puedes arreglarlo. Si te viene descolimado no lo puedes solucionar porque la celda no es colimable. Y como digo, he tenido muchos más fallos
tanto mecánicos como ópticos en TS Optics que en Skywatcher. Ojo, e incluso algunos más también en William Optics, que cuidado con William Optics, que a veces, bueno, tienen pinta de muy bonitos, la verdad que están muy cuidados mecánicamente y la verdad que también son muy bonitos. Y eso puede darnos un poco pie a pensar que están con un control de calidad realmente bueno. Bueno, a veces fallan también, ¿eh? La gran ventaja de un doble TD es que tenemos un telescopio de pequeña abertura porque es refractor y grande no va a ser, o sea, es difícil, ¿no? Como mucho 150, vale, y ya es mucho para un refractor, hay que pagarlo, quiero decir. Pero si tenemos un 80, un 100, un 120, tenemos una abertura pequeña, recordar, muy poco exigente con el SING, digiere esta abertura pequeña, digiere muy bien las noches de no buen SING, esas noches en las que un reflector de 200 o mayor poco puede hacer el pobre hombre, esas noches el refractor te dará mucho más foco y mucho más detalle. Como digo, un telescopio que se adapta perfecto a condiciones no buenas y que encima tiene ópticamente la mejor calidad. Cero cromatismo, puntualiza que te mueres y enfoca también muy bien, o sea, es un foco muy limpio. El refractor ahí sí que tiene un paso por encima. Más que en términos totales, porque puntualiza muy bien también otros tipos de telescopios, sí que diría que tiene la mejor calidad de imagen posible, sin ninguna duda, en condiciones que no sean del todo buenas. Ahí es donde tu telescopio es un refractor doblete D, también un triplete si lo quieres, ¿no? Pero como algo razonable en cuanto a costo, calidad, precio, el doblete D es que es perfecto para esos ámbitos, ¿eh? Y como he dicho antes, muy superior a un acromático. A ver, yo antes pensaba que la calidad de la óptica podría compensar algo la mala calidad del cielo, ¿no? Tanto en contaminación, bueno, pues, como en SING, dices, bueno, es que es tan bueno en calidad óptica y tal, que seguro que se ve mejor incluso los días de mal SING, o como la calidad óptica es tan buena, dará más contraste y quizás, aunque el cielo no sea del todo negro, lo veré mejor, tal cual. Bueno, esto no, el camino no va por ahí, no va por ahí. La calidad óptica no compensa estas cosas generalmente. Sí lo compensa mucho más la abertura. La abertura es clave, para la exigencia, no exigencia del SIM, es absolutamente clave. Acabo de estar con un cliente con un C11 que también tiene un ED 150. Y a que no sabéis qué comentario me ha dicho. Dice, joder, es que prácticamente siempre veo mejor con el refractor de 150 que con este pedazo de reflector de 280 de abertura. Pues es que es lo que hablamos en muchos vídeos. Os cuento, si las condiciones no son buenas, si no cuidas a la perfección todo lo que hace falta, todo lo que le hace falta a un reflector, que es aclimatación térmica, colimación y excelente SING, si no tienes esos tres ases, con el refractor vas a ver mejor. Así es, ¿no? Y esa es la gran virtud que tiene un refractor doblete D, que no te cuesta mucho y que es perfecto para sitios, pues no del todo buenos. La limitación en su abertura te pasa factura, en planetas, pero sobre todo en cielo profundo. Ojo, en algunos objetos de cielo profundo, que muchas veces hablamos de luna, planetas y cielo profundo como si fuesen lo mismo. Luna y planetas sí se parecen, porque siempre vas a saco. Aumentar la imagen, aumentar lo máximo que te dé con una calidad digna y ahí te quedas. Pero en cielo profundo no. En cielo profundo tienes objetos súper fáciles para cualquier telescopio, que son los objetos, los cúmulos abiertos, por ejemplo, que con tal de que puntualices ya lo ves bien. Ya lo ves bien. Tienes objetos, como digo, de ese tipo muy fáciles. También tienes muy fáciles, que son los pocos Messier grandes y poderosos. La nebulosa de Orión, la galaxia Andrómeda, el doble cúmulo de Perseo, las Pléyades, ese tipo de objetos, que no hay muchos más, francamente, se ven bien casi con cualquier telescopio, aunque tenga poca abertura. Bueno, con un doble TD los ves de maravilla, absolutamente de maravilla. Luego, claro, y luego tenemos ya los objetos más complicados de cielo profundo, que son los pequeños y sobre todo los débiles. Los cúmulos globulares aún se dejan manejar. Aunque sean pequeños, son puntuales, te dan alegría, aunque tengas poca abertura.
Donde sí que echas de menos ya son, sobre todo en galaxias y en nebulosas planetarias, que son objetos muy poco brillantes y que ahí la abertura manda, manda y manda y es lo que hay. Pero como telescopio de sacar del coche, montar en la montura, echarte medio bocata, ver un poco el paisaje, es decir, 10 minutos, no le hace falta más tiempo. Bueno, ojo, si es 120 un poquito más, cuidado que ya empiezan también a calentarse, pero no es nunca, nunca ni de lejos lo que le ocurre a un reflector, ¿no? Es un telescopio que, como digo, lo montas y en poquito tiempo estás ya pegando el ojo y a disfrutar. A disfrutar. Y esa es, en mi opinión, aparte de la calidad, pero creo que le quiero dar más importancia porque creo que la tiene. Esa es, en mi opinión, la gran virtud de un buen refractor. Ojo, y el número de noches que vas a disfrutar con un refractor, aunque estés un poco limitado por lo que hemos hablado de su abertura y tal, como digo, el número de noches que vas a disfrutar respecto a un reflector, en este tipo de sitios e incluso en el monte también te digo, porque en el monte, a ver, yo voy mucho al monte, de hecho mi casa está prácticamente en el campo, se puede decir, y no te garantiza o en sí irte al monte, ¿eh? O sea, evidentemente se te abre la ventana, mejor que estar en una ciudad o a las afueras de una ciudad, o mejor que estar en una terraza, pero tampoco te lo garantiza. Es decir, un refractor de este tipo, un buen doblete de 100, 120, es también una magnífica elección para un observador que también vaya al monte, pero que bueno, pero que quizás en su zona pues no tenga esas noches de 300 aumentos para arriba que sí que te exige un reflector, o que sencillamente es un observador que, oye, quiere despreocuparse de todo, que me parece lo más genial del mundo. Esto en el fondo es una afición, ¿no? Y que por muy poco se nos puede convertir en un calvario. Esto nos ha pasado a todos. Bueno, pues ese perfil de cliente que quiere despreocuparse, que dice, mira, colimación, paso. No, es que yo quiero que el tubo esté siempre perfecto. No me apetece revisar nada de colimación, porque además no entiendo, ni me quiero preocupar. Yo quiero disfrutar de Saturno, de la Luna y de los objetos del cielo. Luego, aclimatación térmica, la más baja casi posible. No te voy a decir instantánea, pero muy parecido a eso, ¿eh? Y encima, que si voy con un amigo que tiene un C8 o un C9 y cuarto de 10 noches, él va a ver al 100% 2 y yo voy a ver al 100% pues 4, y el resto de noches que él va a estar un poco muy limitado, yo voy a tener también mayor margen de calidad, es decir, voy a ver siempre mejor. Me parece un telescopio para el monte, también un telescopio para ese tipo de perfil de observador, un telescopio perfecto. Cuidado con su longitud, porque si nos vamos arriba con la calidad y elegimos un doblete de abertura y F8, F7 punto algo, como los 150, nos podemos encontrar con tubos ya realmente largos, que aunque tengan poco volumen, aunque sean estrechos, al ser muy largos tienen mucho brazo de palanca. Y en cuanto toquemos el enfoque, eso va a vibrar. Una ráfaga de viento va a vibrar también. Por tanto, hay que tener cuidado. Refractores que superen el 1,20 m, 1,10 m, ponles NQ6 mínimo y de ahí para arriba. Ahí sí que va a estar sólido. Para los refractores que sean largos, una solución es motorizar el enfocador, por vibraciones quiero decir, aparte de las mecánicas, cabezales de montura largos, colas de Milano anchas, tipo los Mandy, las abrazaderas que estén separadas, que abracen cierta longitud, ¿no? Ahí mejoramos estabilidad y sobre todo con enfocadores dual speed. Y si aun y todo seguimos teniendo vibraciones porque tenemos un 150 F8 y eso es muy largo y vibra casi con todo, es un tubo que va a vibrar siempre mucho más que cualquier otro por lo largo que es, ahí incluso un motor de enfoque nos puede facilitar, pues bueno, eliminar un poco estas vibraciones que siempre ocurren cuando tocamos el enfoque. Si estamos pensando en colocar un reductor, cuanto más oscuro sea el telescopio de serie, de origen, cuanto mayor sea la relación focal, menos luminoso se nos va a quedar aunque le pongamos el reductor. Casi todos son 0.8 por, 0.85 por de factor de reducción, quiero decir, 0.79, viene a ser un poco eso, ¿no? Por tanto, claro, si partimos de un tubo que es más oscuro, evidentemente le colocamos
un mismo reductor y se nos va a seguir quedando un poquito más oscuro. Es decir, si queremos un tubo polivalente foto y visual, que sea f7 como mucho. Podemos bajar 6.9, algún otro habrá también, 6.6, vale. Pero la calidad visual empeora cuanto más luminoso es el telescopio. En doblete SD hay excepciones, es cierto, pero ahí empezamos a bajar esa capacidad de aumentar mucho la imagen manteniendo calidad, ¿no? Rebajamos un poco ese nivel. Respecto a los enfocadores, pues bueno, si nosotros hacemos la revisión gratuita óptica y también mecánica, te decimos lo que tiene. Si es un ajuste sencillo, te lo hacemos. Gratis, quiero decir. Pero si quieres, por ejemplo, ya una revisión y una colimación de enfocador, ya es otra historia, ya te lleva más tiempo y eso es un poco aparte. Se pueden colimar muchos enfocadores de forma un poco bricolaje elegante, con galgas y demás. Si el tipo de anclaje con la chapa del tubo es el adecuado, te lo permite, se pueden llegar a colimar. Con un colimador holográfico láser lo puedes dejar clavado. Como digo, en visual no debe de preocupar demasiado, en cualquier caso preocupa menos que en fotografía, este tipo de descolimaciones, pero hay que tenerlas en cuenta. Al final el tubo tiene que estar mecánica, ópticamente, todo en su sitio. La óptica es muy puñetera para estas cosas. Este tipo de refractores además son tubos con focales primarias de 1 metro, 1200 milímetros, un poco menos, 600, 800, es decir, te permiten, con la ayuda de una Barlow, llegar al tope de aumentos que pueda el telescopio, y sin Barlow tienes telescopios que te abarcan mucha área de cielo, lo cual está muy bien, para ver unas pléyades en condiciones, para hacerte pues tus paseos también celestes, con tus cúmulos abiertos grandes, para ver esos objetos Messier que son grandes. Así que son también focales primarias que favorecen un poco el disfrute. Si tienes un Cassegrain estás un poco vendido, son como mínimo a veces 8 pulgadas, son 2 metros. Está un poco el límite, pero ya tienes menos margen, ves menos campo de cielo con un mismo ocular. Por su calidad de imagen y por su limpieza óptica, el refractor, bueno, te enfoca muy bien las cosas. El doblete ED, como elimina el cromatismo, te enfoca muy bien las cosas. Planetas se te quedan un poco pequeños, pero ojo, un buen doblete de 100 milímetros o de 120 te está acercando casi a los 300 aumentos. Un Saturno. A ver a quién le aburre un Saturno de casi 300 aumentos o un poquito más de 300 aumentos. Luna te la meriendas. No tendrás la resolución, es cierto, que la que te dé un Newton de 200, pero te la meriendas, disfrutas como un enano, las cosas como son. Estrellas dobles, amigos míos, estrellas dobles, les hacemos poco caso. Yo, al menos, mea culpa, las he descubierto para divulgación hace unos años, bueno, y me encantan, es que son preciosas. Y ahí el refractor, amigo, marca la diferencia. Con el refractor es muy habitual que en noches de buen sin veas los discos de Airy en las estrellas enfocadas. En Ras Alghetti, por ejemplo, que no es brillante. Eso es una gozada. Las cosas como son. Ves una puntualidad estupenda. Con un reflector, yo he visto discos de Airy con estrella natural, digo siempre, claro, con la artificial siempre es fácil. Pero con natural, con un reflector, qué pocas noches vas a ver discos de difracción. Qué pocas verás. Con un refractor ED las vas a ver con mucha más facilidad y eso te da calidad. O sea, tú cuando ves los discos de Airy en una estrella dices, bueno, punto, aquí he llegado, este es el límite, ya mejor foco no puedo tener, Por tanto, estrellas dobles no las olvidemos y es un campo muy divertido incluso desde las ciudades, son estrellas, mientras brillen lo suficiente las vas a ver. No es una nube gaseosa, una galaxia súper tenue que te hace falta un fondo absolutamente negro para que eso que es tenue destaque. No, la estrella doble, las dos dobles de Lira, las ves juntitas las dos en el mismo campo, eso es una pareja preciosa. ¿Que quieres algo más apañado de precio y eres un observador urbano o de terraza a las afueras de una ciudad o algo así? Una montura azimutal tipo Star Discovery, por ejemplo, ya más económica que la Ioptron, con un 80 ED,
es un telescopio que vale poca abertura, 80, pero es que casi nunca vas a ver mal. Casi nunca vas a ver desenfocado, con el tubo caliente. No, es que eso no va a pasar, eso olvídate de eso. El refractor de calidad, lo sé de acromáticos también, pero como hay un paso importante en calidad de acromático a ED, el refractor ED o el APO o el triplete, es que prácticamente te tiran a la basura todos los problemas que te vuelve loco un reflector cuando no puedes darle lo que te pide, ¿no? Esta es una gran ventaja del refractor, sin duda. Son telescopios súper polivalentes, fáciles y poco exigentes, y que te van a hacer feliz muchas noches. Muchísimas gracias por vuestro interés. Como siempre, espero haberos despejado algunas dudas, sobre todo para elegir correctamente los dobletes ED. Muchas gracias como siempre. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.